¿Cómo saber si lo que estoy decidiendo es... Yo creo que hay mucho de instinto personal. Eso no es una receta. Hay muchos factores que rodean el terreno de la cual uno, obviamente, acá tu biblioteca personal te dice el tamaño, por ejemplo, comenzamos con las hectáreas. No se pasen de 10, 14, 15, porque es una gestión obviamente garantizable. Que tenga una perspectiva agradable, que te encuentre con ciertos panoramas anclas que le dices. Ya las segundas viviendas le empiezan a hacer una proyección clásica de poder invertir tu dinero con algo tangible. Sabes que jamás vas a perder con una compra en internet. Entonces, yo creo que sí, eso todavía el país tiene una oferta más que de proyectos, de terrenos y posibilidades en donde jamás te vas a sentir saturado porque terreno hay, no te puedo proyectar la cantidad de años. ¿Cómo estamos mis amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast y tengo a un invitado especial, arquitecto de profesión, él es director, tiene una maestría en dirección de proyectos inmobiliarios, es parte del desarrollo inmobiliario del proyecto Chirape Colós y hoy lo tenemos como invitado, se ha venido desde la ciudad de Lima aquí a Arequipa a grabar este podcast. Y pues lo recibimos con un gran aprecio y un fuerte abrazo y aplausos también por parte de usted, porque nos va a compartir su experiencia, nos va a compartir su recorrido. Eduardo es una persona que hemos viajado a Tarapoto, hemos recorrido desde principio a fin los terrenos, es una persona que viaja constantemente, está muy involucrada en el desarrollo de proyectos para condominios ecológicos, para ahora último está trabajando desarrollos también para condominios de playa. Tiene una gran experiencia que hoy nos va a compartir. Y pues bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este podcast. Gracias, Cristian. Un gusto estar nuevamente aquí en Arequipa. La verdad, una ciudad que me encanta cada vez que vengo, me trae lindos recuerdos. Y efectivamente, una etapa muy agradable esta de compartir un poco lo que uno, digamos, por experiencia propia, pueda tener para que muchos aquellos que están en esta ruta de invertir, de poder soñar con terrenos y poder avanzar en algo que está absolutamente seguro, intangible, ¿no? O tangible tal vez, por un poco la palabra más exacta. Lo hagan con certeza, seguridad, que efectivamente hay mucha información que uno puede compartir a través de eso. Buenazo. Algo que coincidimos mucho, Eduardo, cuando hemos tenido la oportunidad de desarrollar Chirape Colós y compartir momentos en la selva, en Tarapoto, es esta experiencia que tienes a través de diseñar tus proyectos, es la gota de agua. Cuando me hablabas de la gota de agua, me puse a pensar y preparé esta pregunta justamente para que nos compartas cómo nace esa esencia tuya. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la esencia de Eduardo Dreyfus cuando diseña un condominio ecológico? Y efectivamente nació de forma natural, tal cual he ido desarrollando todos mis proyectos. Estaba en Ayacucho hace probablemente 18 o 20 años, jugando con una piedrita y empecé a hacer algunos malabares con las piedritas en un charco. Y me llamó mucho la atención esas ondas que generan estas piedritas que uno bota, como gotas de agua que caen y salpican. Y generé un concepto a través de esas mismas ondas convertidas en escala que me permitan desarrollar estos proyectos, porque si bien es cierto, la naturaleza, primero, no hay una igual a la otra, como no hay ninguna gota igual a la otra. No hay ningún territorio igual al otro, únicos. Y por ende, los proyectos tienen que ser únicos. Y es que solo depende de la naturaleza donde estos territorios sean desarrollados y cómo uno los debe respetar y cómo te reciben con su propia esencia, que es la naturaleza propia. Entonces de ahí nace un poco este concepto, estas metáforas que sí efectivamente se desarrollan a través de los satélites, que van uniendo a través de una composición lineal o gráfica o como queramos desarrollar, a través exclusivamente del territorio. Claro, mira.
Justamente ese sello que tienes tú, esa esencia de poder desarrollar a través de esta gota de agua, hace que los proyectos se vuelvan en proyectos únicos. Em, ¿Qué, qué debe de considerar, tú que tienes mucha relación con los desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores que se están iniciando, que están en la etapa intermedia, otros ya más avanzados, en tu experiencia? ¿Qué debe de considerar un desarrollador inmobiliario cuando quiere desarrollar, digamos, un proyecto como Chirapa Ecolodge? En principio, que no comience por la norma. Siempre he mencionado que toda resolución tiene solución. Tarde o temprano la van a encontrar. Que si es habilitación, que si el condominio, que si es derechos de acciones o cualquiera de las posibilidades legales, jurídicas o como quieran conformar la asociación que vayan a desarrollar. Siempre van a encontrar lo que no usen como un parámetro inicial. Que se paren 5 o 10 minutos y se enfoquen en el terreno que les está dando la oportunidad para desarrollar un condominio, o una distribución o una lotización. Y esto parte de la visión que uno se proyecte, como cada uno de esos lotes van a estar envueltos en esos canales, en esos senderos, en esas vías, en esas pendientes, que hace que el terreno sea único, y en el caso, por ejemplo, de Chirapa, el único proyecto regional que cuenta con un aguajal natural, lo cual hemos respetado como un punto sagrado en el proyecto. Es único, parece un green de golf, y uno llega y encuentra esa naturaleza viva que hace una presencialidad natural de esos humedales donde uno puede caminar peatonalmente encima de ellos dentro de esa sombra fresca que da esos aguajales. Es único, es una foto perfecta. Y eso cuenta el proyecto y lo hace rico. Entonces, así como van las pendientes, así tenemos los diferentes sectores identificados con la vista, ya sea bonita, ya sea infinita, a través Es decir, tú tienes unos 360 grados de vista. Y es una perspectiva cuando uno llega. La sorpresa la tienes cuando llegas. No puede imaginarse cómo vive, pero siempre el territorio le va a dar la razón, no la norma. La norma es para los tramitadores. Enfóquense en el territorio. Ubiquen los lotes a partir del territorio. Eso es lo principal. Algo que cuando tuvimos la oportunidad de visitar Chirapa Ecolodge desde sus etapas iniciales, cuando todavía todo estaba montes, recién, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de recorrernos el terreno. En algún momento yo recuerdo que te veía por abajo, tomando fotos y todavía te dije, Eduardo, ya no jalan. Y no, que acá estábamos tomando fotos, fotografías, empezabas a anotar con audio de voz, inclusive con tu celular. Y de un momento a otro volteo y ya tú estabas en la cima ya con los que nos estaban ayudando. Sí, me acuerdo de tu término, este es todo territorio, este es todo territorio, no me acuerdo qué término, Todo terreno. todo terreno, todo terreno. Entonces, claro, lo que pasa es que así como uno recibe los planos, recibe la foto, recibe la identificación cultural, así recibe la identificación natural. El contexto no solo es un contexto cultural, es un contexto natural y cada uno dice, se imagina las cabañas o el e-frames o los elementos vivos que vayan a estar dentro, que hacen que cada lote tenga esa identidad sobre cada una de sus mini manzanas. Entonces, yo me puedo imaginar los niños jugando, la libertad, que no es alrededor, sino libertad natural, que tengan esos accesos a los diferentes canales de agua y que sepan que las pendientes son generosas y que tienes, que para mí, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta los desarrolladores, cuánto debe durar o cuánta distancia debe tener de un punto a otro, no más de 20 minutos. 14, 15, 16 hectáreas como máximo en etapas, porque eso le da mucha generosidad al peatón, por la cual estamos desarrollando un proyecto. Porque finalmente, si yo deseo caminar, yo voy a regresar a mi casa en 30 minutos. Y no me voy a ir a territorios con una perspectiva infinita que la cual me generan inseguridad, me generan esa sensación de que el terreno me invade y no soy parte de él. Entonces, por eso es importante definir los tamaños de los desarrollos.
que hacen que en 20 minutos yo tenga la otra junta cerca de mí y mis hijos los tenga en un lugar seguro, en un lugar con pendientes agradables, todo con la antropometría adecuada, porque eso es parte de la arquitectura, que permita que la convivencia sea en forma absolutamente espontánea. Y esa es la naturaleza. Entonces es un poco como que uno va y viene con la identificación. Hablabas de la antropometría. Em, si bien es cierto, no es lo mismo desarrollar un proyecto en la selva, no es lo mismo desarrollar en la costa que en la sierra. Ujú. Hay muchas personas, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro proyecto, personas que compran de Cusco, de Lima, del norte del país, ¿no? Porque ven el modelo de negocio que nosotros tenemos a través del proyecto. Sin embargo, por desconocimiento, muchos dicen, oye, pero como en el norte la mayor cantidad de terrenos son planos, tienen ese pensamiento ya arraigado de que los terrenos también en la selva deben ser planos. Pero sabemos que en Tarapoto, por ejemplo, los terrenos son más sinuosos, tienen pendientes. Entonces, ¿qué le dirías o qué recomendaciones tú le darías a un inversionista, a un comprador que quiere tener su casa de campo, su cabaña, su Eiffel, disfrutar de esta naturaleza espléndida que hay en la selva, en nuestra selva peruana sobre todo? ¿Qué recomendaciones le darías? Porque normalmente, pues, comúnmente son terrenos planos, pero sabemos que en la selva los terrenos son pendientes. Yo diría que los beneficios que a veces son subyacentes, ¿no? Están metidos y uno no se da cuenta de ello, esté absolutamente incluido en la naturaleza, que cada lote sea parte de eso y que no se sienta un ente aislado, como suele pasar en las zonas meramente urbanas. Te conviertes en un número. Aquí no, te conviertes en una persona en presencia a un lote. Y eres parte de esa coyuntura natural. Que si nosotros encontramos, y por el testigo a la vez es que dijimos, es más, ¿cuántas máquinas sacamos, cuántas máquinas reubicamos para no tocar determinados tipos de elementos naturales? La flora y fauna, esto no es paisajismo y se usa el término hasta por el cansancio. No es paisajismo, es naturaleza pura, que está contenida en una ornamentación organizada. El paisajismo es para el urbanismo, es para aquello que no contiene naturaleza viva, que fue creado para eso. Nosotros no, nosotros lo tenemos por contenido natural y eso hace rico. Y si a eso le agregas volumetría, que se llama topografía, pues tienes 360 grados de satisfacción. La topografía no solo es la topografía física, es el entorno que enreda, que une esa topografía con la vista infinita, con el sunset o el levante o el poniente, todo aquello que decora el hábitat diario de ese lote. Es más, estoy seguro que de tomar una decisión donde comprar en Chiapas no debe ser fácil. Pues la gente tiene varias opciones buenas donde escoger. No te la escogen al momento. Sabemos quién escoge, quién compra, quién decide. Buenazo. Y hablando de la decisión de compra, normalmente sabemos que un producto se crea para determinado público objetivo, familias que van a vivir con sus hijos, ¿no? Nos hablabas antes de empezar el podcast de quiénes toman la decisión de compra al final, ¿no? Y cómo tú también como arquitecto te enfocas al desarrollo, porque sabes quién va a tomar la decisión de compra al final. Sí, esta pregunta suena, a ver, es difícil explicarla porque me he llevado ciertos problemitas con un tema de quién compra, quién decide, o sea, y quién paga. Y aunque me crucifiquen de machista, no lo soy, ¿no? Pero normalmente tienes tres personas clásicas en las culturas peruanas que se acercan la mayoría de los casos. Algunos inversionistas vienen solos, pero vamos a ver quién trasciende más en una compra, la mamá, el papá y el hijo. Y siempre hago esta pregunta en mis intervenciones: ¿quién compra, quién paga, quién decide? Bueno, quien compra es la mamá. No voy a decir quién paga el papá porque el feminismo me va a crucificar, pero es la realidad peruana. Pero quien decide es el hijo,
Por eso nuestra arquitectura se llama arquitectura lúdica, en donde, bueno, hay dos empresas en paralelo, yo intervienen en todos los proyectos, Ecoparque Perú y de Formar Arquitectos, que desarrollan esta propuesta lúdica de intervención de juegos recreacionales, actividad recreacional, recreativa, deportiva, gimnástica, alrededor de estos bloques, que hace que esa infraestructura sea viable y no grandes sueños de palacetes, en donde a veces ya la publicidad suena ser, digamos, innecesaria. Entonces el niño, cuando la mamá ve a su hijo feliz recorriendo por un juego natural de madera con sogas colgantes y arneses, en fin, lo miran más y le dice, sí, aquí me quiero quedar. Porque ella es dueña, aunque suene ancestral, dueña de la cueva. Claro, evidentemente hay todo tipo de compra. Hoy en día ese parámetro es discutible, es cierto. Pero existe esa sensación cuando uno va en pareja a comprar. Y claro, nosotros somos mucho más irreverentes, sueltos de palabras, ya, bueno, donde tú quieras, amor, en fin, ya somos más rápidos en la decisión. Pero la mujer piensa en todo. ¿Por qué? Porque tiene ese arraigo en la vena. Y es parte de la cultura de nuestros ancestros cromañones, que donde ella salía, estaba en la cueva y el otro salía a cazar. Pero eso no quiero ponerlo en mesa porque me puede crucificar la gente, pero al margen de eso, se da esa situación en estos proyectos. Los niños corretean y esa sensación se presta en estos proyectos, porque cuando una mamá vean a su hijo seguro, corriendo tranquilo, en donde la velocidad no va a poder ser más de 15 por hora, porque las condiciones están dadas para eso, porque el respeto se da, no se generan superavenidas lineales en donde por lógica todo aumenta la velocidad, sino aquí son senderos, lo que llamamos nosotros eh, ah, trazos carrozables, ¿no? Senderos carrozables. Entonces se da esa sensación. Por ende se da por naturaleza. Y bueno, mira, es un desarrollo, por ejemplo, el caso de Chirapa, que es sinuoso, las calles, las avenidas, y bueno, y llevando a acotación también para una recomendación, tanto para los que nos ven, teníamos una opinión, ¿recuerdas? De una amiga comercial que también está en el desarrollo inmobiliario que decía, oye, estamos desarrollando un proyecto en el cual probablemente genere mayor costo, ¿no? Si es que lo hacemos de manera sinuosa. Sí. Pero si lo hacemos de manera recta, nos vamos a ahorrar costos desde el punto del desarrollador inmobiliario. Algo que nos ha pasado también en Chirapa. Hemos planteado el proyecto y en alguna de las calles que hemos ido modificando, algunos lotes que han ido saliendo también, eh, se daban en zonas que queríamos respetar, como árboles de más de 50 años, como el tema del aguajal, como es la zona de hamacas también natural que tenemos. Claro. Entonces, si bien es cierto, y esta pregunta va al tema de la rentabilidad desde tu punto como arquitecto y también como desarrollador, que en algún momento has hecho desarrollos inmobiliarios, que lo vamos a conversar también. Si bien es cierto, el desarrollador ve el tema de la rentabilidad, pero por otro lado también está digamos, La trascendencia. la trascendencia del proyecto inmobiliario, la exclusividad de ese proyecto inmobiliario. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, efectivamente. A ver, ahí hay un equilibrio que tiene que darse constantemente entre la realidad y la fantasía. Es cierto. Sin embargo, el producto, o sea, las primeras decisiones parten de una fantasía, no de una realidad. Como yo quisiera proyectarme, cómo me gustaría vivir. No me repitan las zonas urbanas, porque eso ya lo tengo. El 90% quien te compra ya resolvió su vivienda, porque no lo están botando de un punto, está yendo a un upgrade, está yendo a una mejoría de calidad de vida. Entonces, no puedes repetirlo. Vamos a hablar en términos exclusivamente racionales. Existe la otra sensación, que es la emoción por adquirir un panorama diferente. Y evidentemente parte de la adaptación a la topografía y ahí viene el equilibrio. Tú puedes tener sinuosidad en las villas y en las macromanzanas, pero luego te pueden tener cierto orden lineal que te permite garantizar que tú vas a tener un vértice adecuado, coordenadas adecuadamente colocadas, y bueno, sin mayor, y uno va entendiendo que dentro del proceso de la conceptualización
Y el proyecto arquitectónico empieza uno a racionalizar las fantasías a través del producto final. Entonces, pero entendamos, no vamos a repetir lo mismo. Estamos haciendo una trascendencia, trascendemos en lo que es la calidad del proyecto. Y por eso nos dejamos llevar un poquito por esa sensación de adáptate al terreno. Efectivamente, no. La verdad es lo último que pido, que vengan a meter un bulldozer y se lleven debajo de esas lomas, como por ejemplo proyectos que he visto ahora en Guaral, donde tengo la oportunidad ahora de intervenir, un proyecto precioso de 3 lomas encantadoras que miraban al valle, dándole la espalda al mar, que con unos cerros controlan las brisas, se generaba un microclima espectacular. Ya se lo iban a bajar, porque querían terrenos. Entonces, de alejarnos un poquito de la normatividad, entramos nosotros y replanteamos la figura a través de la propia evidencia del terreno. Las lomas se quedaron. Entonces, no solo hay un ahorro en ciertas cosas donde tu sinuosidad no es llegar y meter máquina para nivelar ni homologar tus pendientes. Entonces, hay todo un cierto, no es fácil, hay todo un equilibrio entre el desarrollador y de hecho nosotros no somos cerrados en eso. Poco no tenemos un fundamentalismo, digamos, obtuso en decir, así lo tiene jefe. De hecho, hay una realidad que respetar, porque es un negocio. Entonces, ahí va un poco el equilibrio, ¿no? Cómo trasciende esto. Buenísimo. Y eso nos hace entender que cada arquitecto, cada profesional tiene su sello, tiene su esencia al momento de desarrollar proyectos. ¿Cuánto te ha ayudado a ti, Eduardo, digamos, viajar, conocer el mundo? Desde que nos conocemos he visto que viajas en ciertas etapas del año, donde tu esposa organiza los viajes Sí. a Europa, a Miami, a Tailandia, a la India, bueno, a diferentes partes que te has ido. ¿Cómo te ha ayudado esto para conceptualizar tus proyectos? Digamos, tener una visión. Sí, siempre trae ideas, ¿no? Es como que tu biblioteca cerebral siempre está absorbiendo cosas y cada vez comparo y estudio y veo el alcance que tienen algunas regiones o unos, sobre todo contextos diferentes, ¿no? O sea, y claro, siempre digo, ¿cómo no me gustaría hacer esto? Y así partió mucho de mis proyectos. El principal de ellos, que es Ecoparque Perú, nació en Alemania. Mi esposa estaba mirando y me dice, gordo, ¿por qué no hacemos lo mismo allá? Mira la calidad de la madera, mira lo sencillo. Y yo le puse las 3 S incaicas dentro del primer eslogan de Ecoparque Perú. Simple, sólido y seguro. Entonces, sí, es cierto, uno se va, digamos, enamorando de ciertas cosas que el camino te va ofreciendo. Estás en una constante universidad pública, pues tu vida es una universidad. Entonces, tú puedes tener un patrón de comportamiento más o menos ya disciplinado, pero a la larga cada viaje o cada visita, ahora mismo vengo de Uchumayo hoy día y está unos temas dando vuelta y recorriendo situaciones, veo en La Joya lo que están haciendo. Cada momento digo, paren por favor que quiero bajar porque quiero ver lo que está pasando acá. O sea, no hay forma. Este tema inmobiliario está en constante cambio. Siempre está cambiando. Ahora conversamos sobre las tendencias nuevas, de lotes de 200, lotes de 300, lotes de 400, y cómo se van desenvolviendo las tendencias, porque el peruano, en general, cada vez más bien informado. Y eso hace que la propuesta sea cada vez más seria, culta, respetuosa, sobre todo confiable. Bien. Con respecto, digamos, a tu experiencia, ¿no? A lo que vienes desarrollando, a los condominios, a los proyectos, ¿qué le dirías a a un arquitecto joven que quiere involucrarse a desarrollar, a diseñar condominios ecológicos? En principio, em, que mire mucho, que no se aferre a las tendencias, que mire mucho, que sienta mucho, que sienta sobre todo lo que está mirando, lo que está, si le dan la oportunidad, si le dan la oportunidad, ojo, cada opción es una extraordinaria oportunidad. Y que si le da la oportunidad, estar frente a una opción de un terreno, antes de poner un solo lápiz encima, mire, aprecie, se sienta en el terreno,
se tome unos minutos de evaluar el contexto, porque eso hace rico el proyecto y lo va a hacer tal vez único de cara a quien le han confiado la creatividad. Claro, uno tiene ciertas experiencias, ya sabe más o menos cuáles son las recetas adecuadas, eso es parte de del calle a calle, sabe perfectamente bien, no hay proyecto igual al otro. No me gustaría codificar mi proyecto, y menos que tengan un código, porque cada uno tiene una identidad propia, un respeto propio y una infraestructura propia, como son nuestros clubhouses. Son abiertos, por ejemplo. No hay paredes. Cada uno lleva con su cooler, se atiende solo, hay un coworking en segundo nivel, unos techos enrizados sobre cierto sol y sombras, vigas de maderas cruzadas, como es el clima en Tarapoto. No haría lo mismo, evidentemente, en una zona extrema como Iquitos. Obviamente. Debemos tener cierto cuidado. O menos aún en el sur, acá en Chumayo, donde la zona árida no me permite llegar a ese extremo. Entonces hay ciertas condiciones que tanto clima, vistas, sol, saliente, vientos, donde uno empieza a darse cuenta que pasa en la mañana, como pasó tú cuando estábamos sentados y veíamos que esa nube blanca entra en Chirapa, tal cual se llama, pues. Entonces esa brisa, esa sensación de frescura, hace rico el proyecto y solo a través de haberte dado los minutos adecuados en la mañana, al mediodía, en la tarde, tiempos de lluvia, en barras de un poco, no crees que todo sale del tablero, ¿entiendes? Y creo que somos testigos de lo que nos hemos embarrado, tantas veces caído en camionetas enterradas. Entonces uno adquiere esa calle, pero solo sintiendo el terreno. Pues se tome su tiempo. Buenísimo. Yo creo que muchos arquitectos que nos están viendo, jóvenes que quieren dar ese paso a los desarrollos ecológicos, lo van a tomar en consideración y es algo que aporta mucho al desarrollador. Al momento que vamos al terreno, conectamos con la tierra, con lo que hay en el terreno. Recuerdo cuando agarrabas la carambola del árbol y lo exprimías, te lo tomabas y el ingeniero estaba ahí mirando, "Oh, yo también quiero". Y las piñas. ¿No? Las piñas, de cómo lo comíamos, ¿no? La sed que nos daba. Y de cierta manera eso también hace que el equipo se integre un poco más, ¿no? Que no sea, como dices, un arquitecto de tablero, o no, bueno, no sé cómo se llama en realidad, pero estar conectados con el mismo proyecto, con lo que hay en el condominio que se va a crear, porque al final es donde la gente va a construir sus cabañas, va a construir su propiedad, las va a rentar, Claro. y es una experiencia muy bonita ver nacer toda una experiencia y cómo está ahora, desde el día uno que lo vimos en terreno, cómo está ahora, Y caminar. no podíamos ni caminar y ahora cómo Claro. se va embelleciendo, Claro. no porque nosotros hayamos agregado, sino por alinearnos a lo que ya hay ahí, ¿no? Entonces, em, ¿y cómo ves tú, Eduardo, desde tu experiencia, a futuro, cómo ves este desarrollo de proyectos ecológicos? ¿Cómo tú, en base a tu experiencia, puedes apreciar qué es lo que se va a dar a futuro? Yo creo que el Perú tiene ciclos, ¿no? Cada 3, 4 años, por un lado las elecciones, por un lado la coyuntura política, pero yo siempre he dicho que el Perú es un país con piloto automático. Muy poco teníamos en consideración si hoy en día la política nos va a afectar o no, si por lo general nos acostumbramos a los climas porque si hay algo que en comparación a Europa, del europeo anda pendiente del clima hoy, del clima mañana y del clima pasado, porque eso, digamos, configura su hábitat diario. Nosotros no. En Tarapoto tenemos una generosidad en el clima estupenda, excepto un mes, y lo pasas entretenido igual con la lluvia. Pero igual el Perú es muy generoso en su clima. Entonces hay ciertas condiciones que hacen viable, pero digamos, de cara al futuro, esta tendencia de buscar hubs inmobiliarios o bizaras, como le llamo yo, a nivel geográfico, como por ejemplo está pasando en Pampa, está pasando en Puerto Tarapoto, es una región cada vez más conocida por los peruanos. A una hora con más de 14 vuelos creo que diarios ya, en donde ya las segundas viviendas empiezan a ser una proyección clásica de poder invertir tu dinero con algo tangible. Sabes que jamás vas a perder con una compra en un terreno. Entonces,
Yo creo que sí, eso todavía el país tiene una oferta más que de proyectos, de terrenos y posibilidades en donde jamás te vas a sentir saturado porque terreno hay, no te puedo proyectar la cantidad de años. Entonces, sí existe la posibilidad, existe esa tierra bendita que uno tiene en todo el país, donde recorras, tanto a nivel urbano, proyectos verticales, tengo algunas experiencias con productos como por los portales, desarrolladoras, etcétera, otros negocios, en donde las inversiones son de todo tipo, verticales, horizontales, condominios, de campo, habitaciones urbanas, etcétera. Entonces, posibilidades hay. El tema es no perder la brújula, no ser arrogantes con los terrenos, ni pretender que somos la panacea en la creatividad y en el desarrollo y pretender hacer lo que nos da la gana con terrenos que son fabulosos tal solo verlos. Y esa es mi mayor preocupación. Buenísimo, buenísimo. Buena apreciación, Eduardo, con respecto a los terrenos. Y bueno, ahí para acotar, ¿qué le dirías de repente a un inversionista? Tú que estás bien involucrado desde la etapa cero, cero, cero de un proyecto inmobiliario, desde que nace el concepto como lo has plasmado, antes de poner un trazo en tu papel, en tu diseño, ¿qué le recomiendas tú a un inversionista cuando quieren invertir en un proyecto inmobiliario, ¿no? Que tenga la ruta clara, que se informe bien, que sea bien asesorado, que no invierta en procesos, invierta en conceptos, pequeñas ideas plasmadas en conceptos arquitectónicos que te permite generar una idea y te va a permitir vender. Las conceptualizaciones arquitectónicas te permiten vender con una regulación, ya sea cambio de uso, anteproyecto, ni siquiera llegar al anteproyecto. Tienes todos los recursos para vender a través de un arras o un medio futuro, en fin, eres mucho más experto en eso y sabes cómo, pero no alargar el tema en un proceso medio burocrático, sino por el contrario, conceptualizar primero la idea, la imagen, la proyección, la metáfora. ¿A quiénes vamos a dedicarnos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué imagen queremos dejar? Y con eso darle valor agregado a través después del proceso. El proceso va a llegar sí o sí en automático. Y probablemente tú no lo hagas porque ahí hay millones de personas que lo pueden hacer. Pero la idea, la primera fase de el nacimiento es a través de una conceptualización. Eso es para un desarrollador, pero para el cliente, digamos, que va a construir, va a invertir ahí. ¿Qué le dirías tú? Porque tú has visto pasar desde cero hasta que, oye, ya tiene el clubhouse, ya tiene la oficina, ya tiene todos los elementos, ¿no? Que primero analice la empresa, a quién está adquiriendo ese terreno, o sea, con quién está haciendo la transacción comercial, que vea que existe un proyecto que tiene esa diferenciación con respecto al resto, que no se llene de publicidad inicialmente, sino que pise un poquito de tierra en relación a la empresa que lo está haciendo, a la calidad del proyecto, al tamaño y a la proyección futura, porque cuando tienes proyectos de 60, 70, 90, que los tengo, que están faciados. Pero sin embargo, lo importante es centrarnos en el equipo que estás interviniendo, con qué equipo estás trabajando, porque a la larga eres parte de eso. El desarrollador, al comprador, lo necesita sí o sí. Tu oferta de colocar un dinero sobre un lote es muy apreciada para un desarrollador. Entonces, tú te conviertes en una alta necesidad y por ende, hazla adecuadamente, infórmate, pregunta, indaga. De hecho, hay regiones mucho más rentables que otras. Pero si ya llegaste a la región adecuada que te hace feliz, ya sea el desierto, la costa, la montaña, pues empieza un proceso de logística personal. Y efectivamente en el poco tiempo, proyectos que no pasen de 2, 3 años, que no pasen de 2 años, en todo su proceso, máximo 3, en donde el recurso es bien utilizado. Entonces, todas esas preguntas uno se las hace. Son temores naturales. Y para nosotros como arquitectos también son temores naturales, porque a la larga es como publicar, es como escribir un libro y no publicar. Lo peor que te puede pasar como escritor. Bueno, pasa lo mismo con los arquitectos.
diseñar, crear y que no lo vea plasmado. A Dios gracias, en mi caso, de a poco esto se va plasmando en proyectos porque finalmente yo me estoy dando cuenta y me autoevalúo sobre la percepción del comprador versus la necesidad del desarrollador. Entonces uno se va haciendo constantemente un feedback constante. A pesar de la mi edad, sigo entendiendo nuevas opciones, sigo evaluando tendencias. La famosa inteligencia artificial ya que me marea, no la toco todavía, pero sin embargo veo que está alrededor de nosotros. Entonces ya no es el tercer competidor como era el Estado, ahora es el cuarto competidor. El gran cuarto competidor, que es tu inteligencia artificial. Y la tienes delante tuyo. Y gratis, no te llamas encima. Bien, Eduardo, hablabas hace un momento que trabajas con desarrolladoras, constructoras también, pero en algún momento tú hiciste tu desarrollo inmobiliario. Cuéntanos cuál ha sido tu aprendizaje, qué errores has cometido, qué aprendizajes te has llevado. Pero sí, efectivamente tuvimos, mi esposa, los dos somos arquitectos, somos Greyford Málaga Arquitectos, hicimos proyectos de autoconstrucción, edificaciones, dentro de la oficina mismo hacíamos los proyectos. Un producto interesante, un producto rápido de vender, muy rápido de vender en zonas urbanas, pero hay que tener un equipo, hay que tener, insisto, un equipo. Yo no contaba con el equipo extraordinario de obras. Uno en un tema inmobiliario a nivel vertical no puede ser tú solo. Tienes que tener un equipo que te hace las obras de una manera extraordinaria. Y todavía éramos muy neófitos en el tema. Entonces, de hecho, había una obligación de armar un equipo de la noche a la mañana para un edificio de N pisos. No, si se construyeron, sí, efectivamente. Pero ese estrés innecesario, esa información obligada y necesaria, la puedes disuadir en otras áreas donde tú te das cuenta que no es lo tuyo. Y dale a quien le pertenece, que no te metas en temas que no son tuyos. Entonces, ahí empezó un poco el análisis nuevamente, cuáles eran las áreas más adecuadas, empecé a visitar y a correr un poco el país, me di cuenta que efectivamente los terrenos rurales, los terrenos de campo, las áreas abiertas, la perspectiva que se genera es mucho más rica para mí como arquitecto que estar metido en 4 casas urbanas en donde los procesos tienen que ser absolutamente matemáticos. Aquí hay procesos, pero son procesos que uno los crea en función de una coyuntura muy especial y natural. Como tú lo has mencionado, el golpe de agua, ya son procesos que se van generando sobre los propios estudios de uno mismo. Y como estos se plasman en realidad, es que terminan siendo, a Dios gracias, favorables para el cliente, tanto, digamos, quien urbaniza como quien compra, ¿no? Por ejemplo, me comentabas en su momento que realizaste ese edificio, vendiste algunas unidades inmobiliarias, departamentos, y también te quedaste con una de ellas como tu vivienda. Y bueno, algunas que no culminaste vender. ¿Cuál fue la visión ahí? O sea, de construir el edificio y tener tu propia vivienda ahí, En ¿no? un caso especial, teníamos una casa abajo. Entonces, a nivel familiar, mis hijos, mi esposa tomamos la decisión de no cambiar la calidad de vida. Y eso es bien importante. Todo cambio que realices, lo dijo un alemán muy amigo mío, piensa en tu nido, piensa en tu confort personal. Él le llamaba su luxus personal. Lo hacía en otro idioma. Pero no lo odies, no cambies dejando ni sacrificando tu área de confort, que es tu vida propia. Y eso parte del trabajo, de la vida cotidiana, del ida y venida dentro de donde tú te desarrolles. Eso pasa también con estos proyectos. Entonces descubrimos con mi esposa que estos proyectos a nivel de campo eran efectivamente una proyección de uno mismo. Y empezamos en forma natural a desarrollar temas que uno mismo deseaba estar. Cómo me gustaría, y veíamos en el campo, y en Europa, en diferentes lugares, en España, cómo se desarrollan estos condominios. Y así fue creándote este espacio, ¿me entienden, no? Intervención. Y por eso es que logramos eso, sí, efectivamente, pasar de lo urbano a lo rural. Son dos áreas totalmente distintas, con una maestría más encima, de la cual me ayudó mucho a la parte urbana.
focalizar y centralizar los objetivos, pues aquí esa maestría tenía importancia, pero ya era otra actitud frente a estas áreas abiertas, otra posición, es otra tendencia, otro punto de vista. Buenísimo. Algo que me comentabas también es que tenías tu departamento, tu propio departamento. Bueno, en algún momento también tus hijos vivían ahí. Tus hijos ahora ya están estudiando fuera del país, etcétera. Pero tomaste la decisión con tu esposa de vender el departamento donde tú estabas y trasladarte a un departamento, digamos, de menor área. ¿Cuál fue esa decisión que te motivó? Es parte de la vida. Mis hijos ya son independientes, son profesionales, ya viven sus vidas, como toda familia, y eso es parte de esa trascendencia, ¿no? Tú trasciendes sin afectar tu vida personal, y trasciendes en el cambio. Y aquellas personas que vayan a comprar un terreno, como el caso de Chirapa o el caso de los lotes, piensen en que quieran o no, van a trascender en una área en donde los va a enriquecer en el futuro sobre la nueva actitud que tengan en esos terrenos. Probablemente más chicos, más grandes. El área no importa. Aunque muchos se ríen, siempre he dicho, señores, el tamaño no importa acá. Y se ríen en el fondo. Es cierto, no importa el tamaño. Lo que importa es la ubicación donde desarrolles tu terreno. Porque a la larga tiene que trascender tu cambio. Tu cambio no es de la noche a la mañana. Esas fueron parte de las decisiones, ¿no? Buenísimo. Y con toda esta experiencia, gracias por compartirnos esa parte de lo que tú también haces, tus proyectos, vas moviendo también tus inversiones, ¿no? Como varios de los que nos están viendo ahora. Y que muchos probablemente todavía se arraigan mucho a algo, pero algo muy bonito que has dicho es, oye, sí, me desprendo de esto, pero no pierdo mi calidad de vida, pero hago bien mis movimientos, mi estrategia inmobiliaria, mi estrategia de inversiones, ¿no? Eso creo que va a salir en los reels como contenido de valor. Bueno, esto es lo más importante. Creo que yo no conozco a alguien que no quiera darle valor a su calidad de vida con cualquier cambio. Además, mucha gente me dice, no, mira que tengo que cambiar por N razones. Sabes que no hay un cambio malo en la vida. No existe cambio malo. Eso depende de cómo te enfoques. Porque no hay cambio que uno haga a no ser que te obliguen otro factor. Ya estás en otra área. O accionado por alguna razón. Pero son temas muy personales. Pero todo cambio es para bien. A pesar de que se sacrifiquen ciertos puntos que sí, obviamente no todo es así. De hecho, hay sacrificio. Buenísimo. Bien, Eduardo, y con tu experiencia, ¿cómo sabemos, digamos, que los desarrolladores o propietarios de terrenos que nos están viendo también y quieren desarrollar un proyecto inmobiliario o quieren dar esos pasos a meterse ya al negocio inmobiliario, cómo saber o cómo identificar si un terreno tiene un potencial para un desarrollo ecológico? Y esa es una muy buena pregunta. Generalmente se las hace todo el mundo. ¿Cómo saber si lo que estoy decidiendo es... Me ofrece mucho de instinto personal. Eso no es una receta. Hay muchos factores que rodean el terreno de la cual uno, obviamente, el backup, tu biblioteca personal te dice el tamaño, por ejemplo, comenzamos con las hectáreas. No se pasen de 10, 14, 15, porque es una gestión obviamente garantizable. Que tenga una perspectiva agradable, que te encuentre con ciertos panoramas anclas que le dice. Una vista al castillo, una vista Achis, bueno, ciertas que te involucran en el entorno del paisaje natural. No estás entrando en una cueva, ni en un área cerrada, ni en una... No, tienes un panorama. Por otro lado, la pendiente, la sinuosidad del terreno, lo hace peatonal, que sea fácil de llegar de un punto a otro, que tenga una accesibilidad de una carretera, que tenga un pueblo cercano y que tenga identidad propia, finalmente. Entonces, eso para mí, resumen de retorno, las tres L's, location, 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 hace que el proyecto sea auténticamente nativo donde lo colocas. Buenos puntos. ¿Y cómo hacer o cómo esta persona, el desarrollador o la persona que quiere hacer,
lo puede hacer mucho más rentable este proyecto? Bueno, efectivamente, segregando valores, segregando valores. Y decir eso, sabemos que lotes tenemos, por ejemplo, si existe una coyuntura y ya se está vendiendo muy bien, cuídate de esa coyuntura. Si no existe ninguna coyuntura y necesitas caja, pon alguna cajita que te permita apalancarle ciertos valores con lotes pequeños y tú sabes que eso te va a dar rotación. Obviamente búscate un experto, primero te tengo que decir, pero a la larga son recomendaciones que uno trata de focalizar sobre una trayectoria. Esto, y dedícate al 100%, que yo creo que muchos no saben eso. No seas temporal en esto. Si tomas la decisión de arrancar un proyecto, pues vas a arrancar al 100% y no a medias. Esto no es una actividad temporal, no es una actividad paralela, es una pasión. Y si no lo tomas como una pasión, mejor no lo entres. No lo tomes, porque no te garantizo que termines con ello. Entonces hay que saber tomar esa decisión personal primero antes de pedir, ok, quiero comprar ese terreno. Que ya comenzaste una nueva vida. Me gusta hacer las cosas con... Buenazo. Y mira, tocando el tema de la pasión, por ejemplo, ¿no? De hacer las cosas con pasión, y tú tomaste la decisión de ser arquitecto, y se refleja en tus proyectos inmobiliarios. Pero aquella persona, por ejemplo, un joven que nos está viendo y dice, oye, quiero estudiar arquitectura, derecho o X carrera, porque papá, mamá me dijo que estudiara esta carrera, punto. Y no siente que es para eso lo que está estudiando. ¿Qué le dirías a este joven que nos Esta está viendo? pregunta muy complicada porque, a ver, me voy a poner en el lugar de ese chico adolescente, relativamente adolescente, entre la mayoría de edad y la adolescencia todavía, en donde depende mucho de los consejos. Entonces, el padre puede tener un sueño personal, la madre una esperanza futura, pero el niño ya es una persona individual, es omnipresente. Entonces, que sí, que converse con sus padres, que converse con sus amigos, que converse con su mamá, que converse con su hermano mayor si no tiene, con su hermana, que converse con aquellos porque que si hay angustia, te lo aseguro que hay, pero que no se calle, que no piense que esto es el fin del mundo. Tengo experiencias muy cercanas que entran a una carrera y se dan cuenta que al mes no es lo que querían, pues tienen todo el derecho de cambiar y que no es el fin del mundo. Yo pasé por eso también. Un año que decidí un tema, retrocedí, cambié, volví, viajé, no quise regresar. Y son acomodos que en el Perú, de los pocos países del mundo, tienes un margen todavía, porque salen tan adolescentes. En Europa, generalmente están por encima del año y medio del año que los chicos entran a la universidad acá. Y entran a veces sin saber lo que quieren, solo por ciertas tendencias y obligaciones. O sea, más que tienen para la vida. Entonces, piensen en que tienen la familia alrededor, los amigos, aquellos que pueden consultar. Está el Internet hoy en día, que es una biblioteca maravillosa. Vuelvo a la inteligencia artificial también. Pero información hay, la biblioteca está. No duden en consultar y preguntar. ¿Por qué? Porque eso va a, digamos, a soltarlo, ¿no? A darle más naturaleza a la decisión. Y afloren la pasión y piensen haciéndose esto. Si es médico, pues piensa que vas a ver sangre y vas a ver ciertas cosas que por la pasión de servir, si eres arquitecto, probablemente te encanta el dibujo, eres apasionado de la geometría, o si eres abogado, te encanta la lectura, la investigación académica, y quieres resolver problemas y estás con esas tendencias. Entonces, hay todo un panorama, ¿no? En el caso de los arquitectos, sí, hay más de 40 cátedras en el Perú, me sorprende la cantidad de cátedras. Y a veces es como que salen como cientos de rebaños y ahora qué hago. Bueno, yo también estuve igual. Entonces la universidad para mí fue, claro, son diferentes épocas. Cada época tiene su texto personal, individual y sobre todo
a la vida. Buenísimo, Eduardo. ¿Qué opinas de esta frase? Que el camino se hace al andar. Absolutamente verás, absolutamente verás. No hay forma que el camino deje de ser una biblioteca personal. Camino en general, primero que no hay camino trazado. No es que te dijeron, mira, vas a hacer esto, 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 esto. Eso solo te lo va la ruta que tú pones cuando quieres ir a un lugar. Pero tu vida personal, una ruta que te la haces tú mismo. ¿Cuántas veces te dicen la forma más rápida llega en la línea recta? Para mí la más segura es la curva. Porque sí o sí llegaste con felicidad. La otra es, a veces no es la que uno quiere. ¿Entiendes? La curva es la que te escogiste. Llegaste, pero llegaste feliz. Buenísimo. Ahí se da la pasión, pues, ¿no? Entonces escoges. Buenísimo, Eduardo. Para cerrar este podcast, 3 consejos que le puedas dar a una persona que quiere involucrarse en el mundo inmobiliario. Primero, que se dedique. Esto no es un juego, no es una, vuelvo a repetirlo, esto no es temporal. Dedícate y dedícate bien. Dedícate con pasión. Dedícate sabiendo que como arquitecto, como desarrollador, como ingeniero, porque no necesariamente son arquitectos. Lo vas a hacer con mucha pasión. En segundo lugar, infórmate, los procesos existen, que pueden ser modificados, hay expertos en eso, hay muchos cursos, hay una etapa que yo le llamo la universidad propia, ¿no? Porque no te haces de la noche a la mañana, lo despertaste siendo. A veces uno ni siquiera sabe cómo va a continuar esto. Y tercero, búscate buenos amigos que sabes que van a estar al lado tuyo, que no van a ser ahora tus socios, pero en ese momento, como a todos les pasó, con tus amigos. Y siéntete que no todo lo puedes, que tienes que buscar apoyo. Porque el apoyo te hace mucho más grande, mucho más rico. Lo que tú no tienes, lo tiene el otro. Y eso hace que la comunidad sea rica colectivamente hablando. Entonces, yo creo que ya hay muchos otros consejos que probablemente mucha gente te va a dar. Pero sobre todo, para mí, la más importante es dedícate con pasión. Creo que es, para mí, la única manera de dormir tranquilo. Buenísimo. Este fue un podcast con Eduardo Dreyfus. Estamos aquí y les tengo una gran noticia a todos nuestros seguidores. Y justo que hablabas de los entrenamientos, Eduardo, de los cursos. Estamos armando un curso gratuito de cómo tú puedes crear tus primeras fuentes de ingresos a través de los bienes raíces. Cómo tú puedes generar tus primeras rentas en bienes raíces. Si quieres conocer más de este entrenamiento gratuito, aquí abajo en el link de este podcast te vamos a dejar el enlace para que te puedas registrar y puedas ver este entrenamiento virtual totalmente gratuito. Así es que muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, compártelo y dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te sigan llegando mucho más videos y sigas aprendiendo con nosotros. Esto fue un gran podcast. Eduardo, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales para que puedan contratar contigo? Bueno, pongan arquitecto Eduardo Dreyfus. No soy muy espiritual en las redes, pero a veces sí, con contactos y creo que a través tuyo. Mejor pregúntenle a Cristian. Ya está famoso, ya está famoso. En general, pero sí, estoy dispuesto cuando gusten, encantado de ayudarlos. Y Buenísimo. gracias, Cristian. La verdad ha sido, como siempre, un placer entretenido conversar de estas reuniones que más son una conversación de café. Y te vuelvo a dar las gracias por eso. Gracias, Eduardo, por estar aquí y sé que va a sumar mucho a la comunidad que tenemos. Muchas gracias. Y también quiero comentarles que nosotros tenemos nuestra mascota en Urbana Green. Es este gato que es el gato Yamalote. Este gatito tiene su historia y hoy le vamos a hacer este presente, Eduardo, justamente para que le puedas dar a tu esposa, tenga mucho más terrenos
a nivel mundial. Así es que le entregamos un fuerte aplauso. Ja, maar dat de ene, dat de volgende status, en dan heb je kolen aan. Ja, ik ben dat niet.